Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de electromecánica. Espero que estén bien. Vamos a empezar con el tema de la densidad. Seguramente ustedes han visto tal vez en un video o en una imagen o de manera real un globo aerostático flotando, y eso es debido a que el globo en su interior tiene aire caliente que es menos denso que el aire que está en el exterior, que es el aire de la atmósfera. Entonces la densidad es una propiedad de los materiales, así como de los sólidos, los líquidos o los gases. Bien, cuando uno va a estudiar el concepto de la densidad, así como otros conceptos en física, hay muchas dudas que pueden surgir o muchas preguntas, interrogantes. En mi caso, por ejemplo, yo me preguntaría de entrada qué es la densidad, cómo debo interpretar este concepto, qué unidades le corresponden en los diferentes sistemas, cuál es su modelo matemático o su fórmula. ¿Cada material tiene su propia densidad? ¿Cómo puedo calcularla o determinarla? ¿Puedo relacionar el concepto de la densidad a una gráfica? Entonces, como ven, hay muchas preguntas que uno le pueden rondar en la cabeza respecto a este concepto. Y el objetivo pues es aclarar todas estas preguntas. Vamos a responder a todas ellas. La densidad, en su definición, como la pueden encontrar en un libro, dice que es la relación de la masa del cuerpo con respecto a su volumen. A la densidad también se le llama masa específica y se suele representar con esta letra griega que es la letra ρ, RHO, ρ, así se lee. Y el modelo matemático de la densidad es este: la densidad o ρ es igual a m entre v, masa entre volumen. Es decir, la densidad se preocupa, o se ocupa más bien, de averiguar cuánta masa puede contener cierto cuerpo. Es decir, hay cuerpos que pueden tener mucha masa en poco volumen, y hay cuerpos que no pueden hacer eso, necesitan más espacio para poder acumular esa masa. Entonces la densidad relaciona a esos dos conceptos, masa y volumen. Otras formas en que se puede presentar esta fórmula, por ejemplo, si aquí despejamos la masa, este volumen que está dividiendo pasaría aquí multiplicando y podría tener esta presentación, que si la analizamos bien, esta es una ecuación de primer grado y es la ecuación de una recta. Si graficamos la masa en el eje Y el volumen en el eje X, pues tendremos aquí la ecuación Y igual a mx que vimos en nuestros cursos de matemáticas. Y entonces la densidad vendría a representar la pendiente de esa recta. Recordemos que cuando Y es igual a mx, que en este caso la pendiente va a ser la densidad, se trata de una recta que pasa por el origen. Y la pendiente de esa recta, pues en este caso sería la densidad. Otra representación es despejando el volumen. El volumen pasaría acá, multiplicando la densidad, y luego la densidad pasaría aquí, ocupando el lugar del volumen. Y entonces tendríamos que el volumen es la masa entre la densidad. Bien, las unidades de la densidad en los diferentes sistemas de unidades son estas. Recordemos que hay dos sistemas, el absoluto y el técnico, y cada uno de ellos está dividido en tres subsistemas. Por ejemplo, la densidad en el MKS o el sistema internacional se daría en kilogramos sobre metro cúbico, y en el sistema CGS se daría en gramos sobre centímetro cúbico. En el sistema inglés, donde usamos
los pies, la libra, el segundo. La densidad vendría en libras sobre pie cúbico. Para el sistema técnico, en el MKS técnico, se usa la unidad técnica de masa o el UTM entre metro cúbico, mayúsculas, y para el CGS la UTM minúscula entre centímetro cúbico. Y para el sistema inglés técnico, la masa se da en slug y el volumen se da en pies cúbicos. Algo muy importante, ya que vamos a ver el tema de la densidad a fondo, es de una vez establecer algunas relaciones importantes que se manejan en este concepto. Por ejemplo, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esto quiere decir que en un cubo de 1 metro por lado caben 1000 kilogramos de agua. Por eso esta es la densidad del agua. Pero si la densidad del agua la pasamos al sistema CGS, es decir, a este sistema gramo entre centímetro cúbico, entonces valdría 1 gramo entre centímetro cúbico. Es decir, 1 gramito de agua ocupa un volumen de 1 centímetro cúbico. ¿Por qué es importante comparar esos dos sistemas de unidades, el MKS y el CGS? Dense cuenta aquí que la densidad del agua en el MKS es 1000 y en el CGS es 1. Esto significa que cualquier densidad de cualquier material, si lo queremos pasar del MKS al CGS, solo tenemos que dividir entre 1000. Y si queremos pasar del CGS al MKS, pues habría que multiplicar esa densidad por 1000. ¿Ok? Es decir, las densidades en el CGS tienen valores más pequeños que en el MKS. Y el factor de 1000 es la que convierte de una a otro sistema. Y también aquí voy a recalcar que las densidades en el CGS en gramos sobre centímetro cúbico equivalen también a darlo en kilogramos sobre litro. Es decir, 1 gramo entre centímetro cúbico es lo mismo que 1 kilogramo entre litro. Esto significa que la densidad de un material va a tener siempre el mismo valor en estas dos unidades. Es decir, no hay que hacer las conversiones. Si por ejemplo hablamos del fierro, que tiene una densidad de 7.86 gramos entre centímetro cúbico, pues su densidad en kilogramos por litro también es 7.86. No cambia el valor, solo cambian las unidades. Entonces tengan muy en cuenta esto. La densidad en el CGS, su valor es el mismo cuando se da en kilogramos por litro. Por eso les pongo acá que 1 gramo entre centímetro cúbico equivale a 1 kilogramo entre litro. Y por último, ya que estamos hablando de centímetros cúbicos, también considero importante mencionar que 1 centímetro cúbico es también lo que llamamos 1 mililitro. El mililitro es una unidad muy usada, por ejemplo, en las jeringas o en los vasitos para tomar los medicamentos. Y 1 mililitro es un volumen muy pequeño. Y 1 mililitro es lo mismo que 1 centímetro cúbico. Bien. Vamos a suponer que tenemos un cilindro de aluminio que tiene un radio de 1 centímetro. No el diámetro, el radio es la mitad del diámetro, es 1 centímetro. En la base. Un cilindro pues tiene un círculo en la base y también en la parte de arriba. Y vamos a considerar que tiene una altura h de 1 centímetro. Y entonces queremos a este cilindro de aluminio medirle o calcularle la densidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, sabemos que la densidad es masa entre volumen, así que tenemos que medir esas dos cosas, la masa y el volumen. Dado que el cilindro es una figura regular, entonces tiene una fórmula para poder hallar su volumen. Tomemos en cuenta que el volumen de un cilindro, por nuestros cursos de geometría o de matemáticas, el volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. Y en este caso,
la base de un cilindro es un círculo, por lo tanto su área es pi por radio al cuadrado. Y eso se multiplicaría por la altura del cilindro, por esta altura. Y con eso obtendríamos el volumen. Como tenemos el radio y la altura, pues fácilmente podemos hallar el volumen. Reemplazando los datos, pi, el radio es 1 centímetro, pero está elevado al cuadrado, y la altura es 1 centímetro. Esto nos daría un volumen de 3.14 centímetros cúbicos. Bien, ya tenemos el volumen. Ahora nuestra tarea va a ser medir la masa de ese cilindro de aluminio. Para ello, bueno, vamos a hacer uso de una báscula. Trasladamos nuestro cilindro a la báscula y nos da un resultado de 8.48 gramos. Por lo tanto, ya podemos medir la densidad. La densidad sería para el aluminio 8.48 de masa, gramos, y 3.14 centímetros cúbicos de volumen, y esto nos da 2.7 gramos por centímetro cúbico. Quiere decir que 2.7 gramos de aluminio caben en 1 centímetro cúbico o en 1 mililitro. Y esto, acuérdense, equivale a 2.7 kilogramos entre litro. Este valor es el mismo tanto en esta unidad como en esta. Aquí estaría hablando de kilogramos y de litros, mientras que aquí estoy hablando de gramos y de centímetros cúbicos, unidades más pequeñas. Pero ¿qué pasa si nuestro cilindro es más grande, aunque siempre sea de aluminio? Por ejemplo, esta densidad nos está diciendo que tenemos ahora un cilindro que ocupa un volumen de 1 litro y tiene una masa de 2.7 kilogramos. Como el cilindro es de aluminio, no importa que ahora sea más grande, eso no va a afectar a su densidad. Su densidad va a ser la misma. Y si tuviéramos un cilindro más grande, obviamente tendría más masa y más volumen, pero al dividir su masa y su volumen, volvería a darnos el mismo valor de 2.7. Así que un material solo tiene una densidad. ¿Cuándo se mide a temperatura y presión normal? Obviamente, si lo calentamos, variamos la temperatura, pues podemos variar la densidad. Estamos hablando de que todas estas mediciones se están haciendo a temperatura y presión normales. Y hay una tabla de densidades de todos los materiales medidos a temperatura y presión normal. Así que esto es algo que ya se ha calculado y lo podemos tomar de las tablas. Cualquier densidad que necesitemos la podemos tomar de una tabla. Por ejemplo, si hablamos de la madera, imagínense 3 cubos, no cilindros, cubos de madera. Los 3 están hechos del mismo material. No importa que este tenga más masa y más volumen, este tenga la mitad de masa, la mitad de volumen, y este sea el más pequeño, menos masa, menos volumen. Los 3 cubos tienen la misma densidad. Esta es la densidad de la madera. Bien, por lo tanto, un material solo tiene una densidad o se asocia a una sola densidad. Cada material tiene una densidad propia. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos determinar el volumen de un cuerpo que tenga forma regular o irregular, como una piedra, por ejemplo, que no hay una fórmula para poder determinar su volumen. Este método sirve para ambos casos. Esto es por desplazamiento de fluido. Cuando un cuerpo entra a un fluido, desplaza cierta cantidad de fluido y el volumen de fluido que desplaza es igual al volumen de ese cuerpo si ese cuerpo se llega a sumergir completamente en el fluido. Es decir, este método lo podemos aplicar para encontrar el volumen de un cuerpo siempre y cuando el cuerpo se sumerja por completo en el fluido.
Por ejemplo, aquí tenemos una pieza de aluminio, 5 kilogramos de aluminio, que es la masa, y según aquí el programa nos dice que ocupa un volumen de 1.85 litros. Vamos a comprobar que el volumen de este cubo es 1.85 litros. Tenemos un balde aquí con agua que tiene 100 litros. Aquí el nivel nos marca 100 litros. Entonces, si tomamos este cubo de aluminio y lo dejamos caer en el agua, se hunde y vemos que desplazó hasta 101.85 litros. Como habían 100 litros, la diferencia es 1.85 litros, que es lo que marca el programa aquí. Eso quiere decir que el volumen de este cubo es 1.85 litros. Y si dividimos la masa, 5 kilogramos, entre 1.85, que es el volumen, nos da la densidad de 2.7 kilogramos por litro, que es la densidad del aluminio. Vamos a hacer una prueba más con otro material. Vamos a tomar, por ejemplo, aquí un ladrillo. El ladrillo tiene 3.7 kilogramos. Esto lo podemos cambiar, podemos manejar más si queremos. Por ejemplo, 7 kilogramos, y el volumen de este ladrillo sería 3.5 litros. Vamos a sumergirlo en el agua y ver cuánto volumen de agua va a desplazar. El volumen de agua que desplace va a ser igual al volumen de este cubo, que en este caso es un ladrillo, ¿no? Lo dejamos caer y el agua sube hasta 103.5. La diferencia son 3.5 litros, como marca aquí. Por lo tanto, el volumen de este cubo es 3.5 litros. Si dividimos la masa 7 kilogramos entre 3.5 litros, pues obtenemos una densidad de 2 kilogramos por litro, o 2 gramos entre centímetro cúbico, que es lo mismo. Bien, de esta manera les muestro cómo podemos determinar el volumen de un cuerpo por inmersión en un fluido. Recuerden, se tiene que cumplir que el cuerpo se sumerja por completo en el fluido, porque si eso no pasa, el volumen que se desplaza de fluido no va a ser igual al volumen del cuerpo. Un ejemplo es, por ejemplo, la madera. Si yo tomo madera y la dejo caer en el agua, ven que no se sumerge por completo, no se puede sumergir completamente. Entonces este volumen realmente no representa el volumen de este cubo de madera. Como ven, el volumen de este cubo es 3.5 y aquí marcaba 1.40, ¿sí? Entonces este método es válido aplicarlo siempre y cuando el cuerpo se pueda sumergir por completo en el fluido. Nos puede servir para determinar volúmenes sin utilizar ninguna fórmula. Solo necesitamos un recipiente que esté graduado para poder medir los volúmenes y por diferencia saber el volumen del cuerpo. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto en un siguiente video. Gracias.